Cada noche el invitado elige un seudónimo, un nick que nos va a acompañar durante toda la entrevista. ¿Cuál es el que has elegido para tu entrevista? Labrador 49. ¿Por qué labrador? Bueno, porque fui un labrador. Nací en un caserío y viví durante muchos años en el caserío y mi profesión era labrador. Ujú. ¿Qué recuerdos tienes de ese caserío? Muchos y buenos. Éramos una familia muy grande. Eh, Venimos un poco desde nuestro padre, el atletismo. Mi hermano salió un gran campeón y yo pues en lo mío también lo hice bastante bien. Ujú. Y de joven pues tuvimos muchas competencias uno contra el otro y bueno, muchos recuerdos bonitos. Otras épocas no era lo que había hoy, no había televisión. Yo recuerdo que la primera vez que vi la televisión, creo que tenía 18 años. Me parece que fue el combate famoso de Cassius Clay en Filipinas cuando salió campeón de Olimpia o un campeonato de algo así. ¿Qué pensaste cuando viste el mundo a través de la televisión? Bueno, sabíamos una pequeña parte porque había un tío lejano francés y aquel nos contó de que ya en Francia había empezado la televisión, que es un aparato que se ve tal y digo, ¿cómo que se puede ver? Ya llegará dentro de un año o dos aquí. O sea, teníamos un poco de idea de lo que iba a venir, pero bueno, pues es una cosa totalmente... hasta entonces sabíamos una pequeña radio y cuatro cosas. ¿En casa escuchabais la radio? Nosotros poco, porque nosotros siempre estábamos afuera. ¿Cómo es Y la vida luego, cómo es la vida de un labrador? Entiendo bueno, casi desde pequeños, ¿no? sí, claro. Pero mi primer trabajo fue de cabras. Teníamos como media docena de cabras y era sacarlos por la mañana antes de ir a la escuela, lo poco que fuimos a la escuela, claro, y teníamos que ir 1,5 kilómetros andando, lluvia o no lluvia, eso era la única escuela en Arona. Y bueno, después, desde pequeño, pues a trabajar en algo en casa. Labrador 49, ¿qué te enseñó el sacar a las cabras, lloviera o hiciera sol día tras día? Pues eso es, te enseña lo que es la vida en realidad vamos a ver, en una necesidad, por ejemplo, ahora mismo pasar a una cosa que echábamos para atrás 50 años o 70 años, pues yo me podía defender de una manera u otra en un campo. O sea, sabría a qué atender, te enseña cómo puedes sobrevivir. Es una parte de aprendizaje, claro. De supervivencia. ¿Sí? Dices que tu padre era atleta. Uh-huh. ¿Qué os enseñó tu padre? Bueno, enseñar, él fue un campeón con los arrastres de piedra de los bueyes en aquellos tiempos en País Vasco, pues se usaba mucho, hoy también, pero entonces mucho más. Él fue un campeón. Luego hizo también una hazaña de la piedra famosa de Amezqueta-Undi, ya eso fue después de tener 9 hijos, ya un hombre calvo. Levantó la piedra, el primero que levantó 3 veces o 4 veces, algo así. Yo recuerdo todavía, era un hombre muy fuerte, y yo recuerdo todavía cuando mi hermano ya se hizo un poco fuerte con 17 años y yo le tentaba a ver que ya el hijo le podría, que no le podría, y una vez le calentamos un poco y teníamos una piedra, no muy moderna, pero había una piedra en esto y a ver, le calentamos un poco y mi hermano levantó, pero claro, justo, todavía era joven. Y nos dice, a mí me pensáis ganar así. Y agarró y lo levantó, y van. O sea, tocaba el acordeón, hacíamos las fiestas, porque nosotros, aparte de caserío, también teníamos un pequeño bar del barrio. Ujú. Y entonces, en una época solíamos tener 3 acordeonistas. Uno que venía, era un inválido, que tocaba el acordeón, mi padre tocaba, y otro que venía así de paseo con su acordeón, y pues en las fiestas y los bailes sueltos y de aquella época, ahí teníamos en la propia casa. Estamos utilizando el seudónimo Labrador 49. Uh-huh. Nos has explicado por qué has elegido la palabra labrador. ¿Y el 49? Bueno, el 49 fue un número que usé en Estados Unidos, jugando a la cesta punta, lo que más veces. Tuve otros números porque cambiando de una compañía a la otra, pues te pueden cambiar el número. Pero el 49 fue, y lo uso hoy también en cierta manera en las tarjetas, el número 49 es como la fecha cuando llegué.
son cosas un poco que las tengo ahí clavadas. Has dicho que tu padre tuvo 9 hijos, sin embargo, 10 hijos. Sin embargo, en esa entrevista has mencionado varias veces a tu hermano. Uh-huh. Bueno, porque el hermano fue un campeón y era el hermano mayor, y pues siempre siguen eso, aunque tengo otros hermanos y otros muy fuertes también. Hay uno que dicen que incluso era más fuerte que mi hermano mayor. Es bastante difícil de creer, pero bueno, podría ser también. O sea, todos los hermanos, hemos sido 6 hermanos, ahora somos solamente 4, 2 murieron, y 4 chicas, 10 en total. Yo tengo una hermana también que levantó una piedra de 100 kilos. O sea, fuimos una familia muy atlética, todos, unos un poco más que otros. ¿Y el apellido Urtain? No es apellido, es el nombre de la casa. Del caserío, ¿no? Sí. Porque el apellido de tu padre es Ibar. Ibar, sí. Y Labrador 49, has citado Estados Unidos. ¿Cuándo haces ese primer viaje? Un vasco, un labrador, uno de los miembros de la familia que habita el caserío Urtain, se va a Estados Unidos. ¿Cómo es ese primer viaje? Pues, ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, porque el primer viaje además fue bastante difícil, en el sentido de, éramos un grupo de 17 chicos, creo, jóvenes, que íbamos por primera vez. Había uno solamente que había estado antes, en Tampa, y nosotros íbamos al aeropuerto de Miami, pero por Montreal. O sea, la primera parada fue en Montreal y parece que hubo una avería de avión, lo que sea, estuvimos 7 horas y recuerdo qué clase de frío era, diciembre 2. Y estuvimos como 7 horas sin salir del aeropuerto. Y luego de ahí, pues a la madrugada llegamos a Miami y era impresionante. Pues bajando se veía todo Miami, luces, o sea, filas de calle. Era, ¿a dónde llegamos? ¿A algún paraíso? ¿A dónde llegamos? Hemos llegado al futuro. Algo sorprendente, sí. Y no sabíais hablar inglés, claro. Ni una palabra. ¿Y y qué? ¿Y qué hacíais? Te cuento. Ahí nos esperaron el intendente y varios y unos cuantos coches y nos llevaron a Dania. Yo jugaba en Dania, que aquí como 30 millas de Miami. Entonces había un hotel, que allá lo echaron, un hotel Dania Beach, y ahí dormimos, y al día siguiente había un tipo de hamburguesería así pequeña, Royal Castle se llamaba, no se me olvida el nombre. Y teníamos un hambre, imagínate, con 24 años, pues vamos para allá, y había uno que sabía un poquitico en inglés, pero además nadie no sabíamos. Pero ese lugar tenía sus figuras de, por ejemplo, bacon, o sea... Había un dibujo del bacon. Dibujo de cerdo, huevos, gallina, o sea, había hamburgues, o sea, todos. Entonces nosotros llamando así, y luego pues sacar el dinero que teníamos y ellos contaban y ya ahí de alguna manera, y ahí al frontón. Y el frontón andando fuimos porque estaba muy cerquita ahí mismo. Y bueno, el frontón, eso era un palacio. Porque en aquella época el frontón en Miami, en la cesta mimbre, era un deporte muy exitoso, ¿no? Muy popular. Y allí fuisteis un montón de vascos a convertiros en antes estrellas. Que nosotros también, y nosotros también. Y bueno, ver aquel frontón y ver los que habíamos conocido en España, pues imagínate, parecía un palacio de estos. Y a los 7, 8 días, creo que así, se inauguró la temporada. Bueno, lleno hasta la bandera. Algo impresionante. Se te iluminan los ojos, claro, cuando hablas de aquella época. Es que aparte que yo por ejemplo, pues el deporte ha sido, y es todavía hoy, he sido seguidor de deporte desde pequeño, desde que nacimos. Y para mí era algo grande, claro. ¿El primer palo que te da la vida es el suicidio de tu hermano? Sí, y triste porque casualidad. Yo había hablado como una semana antes, fíjate lo que es la vida. Le llamo y me contesta el hijo, un chico joven todavía, entonces tenía como 8 o 10 años. Y no está, ahí está, no, en vasco. Y sí, está saliendo del baño, ahora se pone. Y me pareció una voz muy, muy caída. Y le dije, ¿qué te pasa, Manuel? Te noto un poco bajo. No, he tenido un poco de catarro y eso, pero estoy bien, tal, pero no me convenció. Y tal es así, yo estaba en el frontón todavía.
Fui al frontón y solíamos jugar uno de Andoain, otro ahorita uno valenciano que era intendente, y otro mexicano y otro de Tolosa. Solíamos jugar antes de empezar la función un poquitito a cartas, unas partidas, porque al frontón allí había que ir 1 hora y media o 2 antes, ahí no hay cuentos. Entonces yo le dije a los chicos, he hablado con mi hermano y no me ha gustado nada la voz. Yo he creído mucho en la voz del tono de las personas. Eso es mi manera de según cómo suenan, es como se sienten. Es una manía mía, lo que sea, pero así es. Así mismo le dije. Y qué casualidad, un día salimos con Paula, las mujeres los dos, a Boston, de Hartford, Connecticut. Tenía libre ella y quería ir a ver un museo o alguna cosa de esas. Y qué casualidad. Yo no supe nada hasta las 6:30 de la tarde cuando vine al frontón, lo que pasó. Claro, no había forma de ponerse en contacto. Y llego al frontón y me dice, oye, lo siento, hermano. Y yo digo, ¿lo siento qué? Lo siento. ¿No sabes o qué? Se ha suicidado. ¿Cómo que se ha suicidado? Claro, y cuando llegué a casa tenía 50.000 llamadas, pero en aquel tiempo no había móvil ni nada de eso. Entonces ni pude venir, porque me dije, ¿para qué vas a venir si yo al día siguiente cojo el avión, llego al otro día, ya iban a enterrar al día siguiente? Entonces, pero fue aquel tono de voz, no se me va a olvidar nunca. No me convenció ese catarro y eso. Para mí que era una tristeza, un momento bajo de él. Para mí, eso lo tengo clavado. ¿Pudo ser que no supo gestionar bien el éxito? Eso no. Mucho creo que nos ha pasado un poco a todos. El ser atleta o ser fuerte, creer que vas a ser para siempre, me ha pasado a mí un poco. No tanto, pero un poco. De que siempre crees en tus facultades, te van a resolver, crees que vas a ser para siempre. Y no es así. El deporte se acaba, las facultades se acaban. Y yo no creo que él supo asimilar muy bien esa bajada o esa caída que se puede decir. No eres aquel Urtain que todos te miran en la calle. Esas cosas pueden afectar. Parece ser que luego le había dado por beber un poco también. En fin. Labrador 49. En Estados Unidos nacen tus 2 hijos. Sí. De tu mujer de entonces, Cristina. Cristina Casas, sí. ¿Recuerdas el nacimiento del mayor? Sí. ¿De Pablo? Bueno, nacimiento, yo estaba jugando. O sea que te lo contaron. Sí, bueno, yo llevé a la mujer al hospital, pero en aquel tiempo era como sagrado, no se podía fallar a jugar y esas cosas por nada, ni el día de la boda, o sea, un domingo casar y al día siguiente jugar. Pero bueno, pero teníamos una señora que también era suegra de un jugador, que me iba a traer la señal de si era, porque en aquel tiempo no se sabía si era varón o hembra, todavía era secreto. Entonces, a la 1 por ahí, la función había empezado a las 12 y llega y me hace la señal de que era... Sí. De que era chico. Entonces anunció Aspito, yo juego con nombre Aspito, que ha sido padre tal y cual. Y bien, o sea, fue un parto normal y a los 2 días a casa. Entonces no venía el mismo día, pero bueno, a los 2 días a casa y bien. ¿Y qué tenía Pablo que sigue teniendo ahora? ¿Qué tenía? Vamos a decirlo, el atletismo, por ejemplo, una de las cosas. Desde pequeño, a los 9 meses ya salió del corral. Pequeñito, flaco, porque tuvo un poquito de dificultades de joven de estómago. Y era pequeñito así, pero era imparable. Y después también, y ahora también. Para la edad que tiene 46 años y hay que ver en dónde está y el cuerpo que tiene. Es impresionante ver el cuerpo de él en lugar en donde está 24 años y tener el cuerpo que tiene. Es algo, bueno, era un atleta y ha seguido haciendo sus ejercicios y esto, y está entero, sobre esa parte está entero. Pues tiene 46, ¿no? Sí. Y lleva 24 años en el corredor de la muerte. Ya pasaron en junio 24 años. Bueno, el corredor de la muerte ha estado 16, pero bueno, entre el primero y después, antes del juicio y lo que ahora son 2 años y medio después, total lleva 24 años. Y el oyente está escuchando por primera vez que nuestro invitado tiene un hijo que se llama Pablo y que lleva 24 años en la cárcel, entre rejas.
Y alguno pensará, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues todo es posible, creo. Yo no hubiese creído que era posible, ni hubiese creído que él hubiese aguantado tantos años, porque era un chico suelto y nunca había estado de esa manera. Y yo digo, este no, bueno, en los primeros meses era horrible, no se podía ni hablar con él. Pero sin embargo, dio la vuelta y a mí él me ha ayudado más que yo a él. Porque cuando yo iba a Corona de la Muerte a visitar, a veces solo, a veces con la mujer, Con la luego mujer, con Paula. con Paula, sí, Porque porque Cristina, se murió. la primera Se, mujer murió antes de conocer la sentencia de que su hijo no, estaba condenado a muerte. después del primer juicio, bueno, ella ya estaba muy mal, tenía cáncer. Pero después de que no salió libre, enseguida, en 2 meses se murió. Se murió. ¿Alguna vez Pablo ha estado aliviado porque su madre no haya Él visto lo que tiene ocurrió? un poco de... Bueno, no pudo ir a la funeral tampoco, todavía no era culpable y no le dejaron, ni con fianzas, ni con nada, no le dejaron. Esa pequeña culpabilidad que a veces tenemos, yo también me siento a veces culpable, y de que se murió por él la madre, lo tiene un poquitico... Yo trato de explicar que las cosas no son así, ¿no? Una enfermedad es una enfermedad y claro, la tristeza de no sacar al hijo no creo que le ayudó tampoco, pero ya estaba muy mal de todas maneras. Pero a él se le ha quedado un poco esa cosa y lo primero que quiere hacer ahora, si Dios quiere, si sale, es ir a ver la tumba de la madre. Eso está clavado. ¿Dónde está enterrada? Allí en Forlada, cerca, no, cerca de donde está él. Y también el hospital donde nació está muy cerca de donde está ahora. El hospital está aquí y la cárcel está ahí mismo. ¿Verdad? ¿Cómo es ir a visitar a un hijo por primera vez que está condenado a muerte? ¿Recuerdas esa primera vez en la que vas a visitarlo? Sí. Recuerdo, primero tuvimos que, bueno, las cosas siguen de esta manera. Cuando sale culpable, lo llevan, no podemos ni hablar, ni siquiera me hizo un gesto así. Yo de alguna manera le dije, si es por dinero ya conseguiremos. No sé cómo me salió, ni de dónde, ni cómo, pero bueno, le dije así. De ahí lo llevan y no podemos saber nada hasta que él nos escriba dónde está. O sea, no sabemos ni cuándo van a llevar, ni a dónde van a llevar. Entonces, cuando él escriba dónde está, de ahí se puede hacer gestiones y hay que hacer tu récord. Tienes que tener un récord limpio y todo eso para pedir la visita. O sea, y se hace la lista, las personas que quieren visitar. Éramos como 14 así, creo que hemos ido. Y tienen que aprobar y luego te llaman en cuando puedes visitar. En los primeros 2 años creo que era domingo y luego cambiaron a sábado. Esos ruidos del corredor de la muerte, de esas puertas, esas que se oyen en las películas. Eso te iba a preguntar, es como en las películas. Como 7 puertas hay que pasar. Y yo dije, bueno, no saben ni cómo entrar. Para mí, yo que no he tenido nunca ni un arresto ni nada, era muy fuerte. Es muy triste si tú has sido una persona que yo nunca le he pegado a nadie en la cara. De jugando en bromas y con mi hermano en las peleas y eso sí, pero o sea, quiero decir, nunca. Nunca hemos tenido un arma en casa. Ni ahora tampoco, ni antes tampoco. Y que uno caiga de esa manera es muy triste. Y no tener ni expediente, ni saber, ni facultades de defender. Y llegar a ese lugar y salir de ahí era más triste que llegar todavía. ¿Qué te dijo él cuando te vio aquella vez? ¿Te acuerdas? Decir, bueno, un abrazo primero, decir nada de momento, o sea, estar abrazados y luego, como no puedes estar más de X tiempo abrazado, te separan. Si estás X tiempo, te separan. Y luego en la mesa ahí. Y yo recuerdo, en la primera estuvo en Stark. Dicen que es, en Rayford es la cárcel grande. Stark está al lado, que es uno más chiquito. Dicen que primero van ahí como acostumbrarse a lo que es corredor de la muerte. Y yo recuerdo que le pregunté a un guardia mientras estaba esperando que llegara él, Pablo Ibarra y tal y cual, y como, porque ya llevaba allí como más de un mes ya. Y como, ¿qué tal se porta de eso? Y ¿sabe qué me dijo el guardia?
ese no debía estar aquí. Nosotros conocemos quién es criminal y quién no es. Nosotros tenemos la experiencia de un criminal como actúa y uno que no es como actúa. Ese no debía estar aquí. Esas son las palabras que me dijo el primer policía. El juicio va a repetirse. No es fácil que un tribunal de Estados Unidos decida repetir un juicio a un condenado a muerte porque pone en evidencia todo el sistema. Ah, claro. En este caso lo va a hacer. Era la última posibilidad que Pablo Ibar tenía prácticamente de que esto ocurriera. ¿Tienes esperanza? Esperanza nunca hemos perdido. Uno cree en lo que sabe, en lo que es, y la esperanza no se puede perder. Ahora, tampoco no se puede estar locamente, porque yo estuve convencido en la primera apelación, cuando Seppenhaber salió, la apelación ganó, yo no puse ninguna duda de la nuestra. Yo me acuerdo dónde estaba en ese momento, estaba trabajando. Y ese disgusto fue que no lo quiero pasar de ahí otra vez. O sea, hay que estar con pies en la tierra. Creemos, debería de ser, pero depende de otras personas. Mientras se depende de otras personas, no hay garantías. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Creías antes de sí, hemos sido, este proceso? Fuimos católicos, y en aquellos tiempos además a la fuerza había que ser católico, o sea que sí. No creo en todas las cosas de las iglesias, no en todas, pero en Dios sí. Dios sí. ¿Cuántas veces has imaginado abrazar a tu hijo fuera de la cárcel? Bueno, imagínate, ahora mismo llevamos 2 años y medio sin abrazar. En el Corredor de la Muerte podíamos abrazar, porque teníamos una sala grande y teníamos una visita así juntos. Desde que está en esta cárcel, cuando más cerca le vemos es cuando viene al tipo juicio que se hacen los meetings. Ahí es donde más cerca le vemos. Lo demás, pantalla y teléfono. Yo pasé casi 5 años sin tocarle a él. 5 años. Arrestado, pasa en este caso 5 años sin tocarle a él. Sin ser culpable ni nada todavía. Simplemente arrestado. Sí. Pablo Ibar está en el Corredor de la Muerte porque fue acusado de un triple asesinato, y como hemos dicho, el juicio va a repetirse. Podría suponer la absolución, que saliera libre. ¿Sí? Podría suponer también que vuelva otra vez al mismo lugar. Si saliera absuelto, ¿qué capacidad de perdón tiene uno para perdonar la injusticia que se cometió? Si saliera absuelto, si saliera libre, si se demostrara que él no lo cometió, o que el juicio no tuvo pruebas suficientes como para que supusiera su condena. Yo no me quiero concentrar en esa parte. Yo lo que quiero es que salga por él, por su familia, por mí, por mi familia, y lo demás, pues mejor dejar olvidado, porque el recordar no va a hacer ningún bien. Y es mejor a veces aceptar. Fue, bueno, algo que no tenía que haber sido, pero fue. Y creo que es mejor. Aparte de eso, yo no soy rencoroso. Tengo un poquitito de manía al fiscal ese, pero yo nunca pude ser rencoroso a nada. Ni en el juego de la pelota, ni en esto. No valgo para rencor. Yo puedo enfadarme en este momento, pero mañana te doy un abrazo y se acaba ahí no soy rencoroso. Y creo que no es bueno. Decías al principio de la entrevista que te había enseñado más Pablo a ti que tú a él. Pues en el sentido de cómo sobrevivir de esto, sí. Porque yo llegaba y, bueno, esa tristeza de esas puertas me daba esto. Y él me animaba. Esto es increíble, pero es así. No te preocupes, yo saldré de aquí. Bueno, en los primeros años, sobre todo, había cantidad de cartas que le llegaban desde España, y él estaba muy... no sé, en esos años él aprendió, se hizo un hombre. A veces las situaciones enseñan a ser hombre, y maduró mucho en pocos años.
se hizo un hombre sensato de entender las cosas y bueno, aceptar y seguir con la confianza de que un día va a salir. Creo que la confianza de España ayudó mucho en todos los sentidos. La familia hemos estado muy, muy unida, muy encima, tanto de la parte de la mujer como de nuestra parte. Todas esas cosas creo que han influenciado bastante en su vida. Hay un punto de inflexión que es cuando el caso Pablo Ibar empieza a conocerse en este país, cuando deja de ser un desconocido. ¿A quién se lo debes o a quién se lo quieres agradecer? Él cuando estuvo en la cárcel, antes de juicio, en España, en mi casa, sabían que estaba en la cárcel. En realidad no sabían hasta qué punto, de qué motivo. No es muy agradable venir de Estados Unidos a casa y explicar un caso no era fácil para mí. Y entonces sí, estaba arrestado tal, pero nunca hablé yo directamente, exactamente hasta qué punto. Hasta que... Es como que te daba vergüenza contarlo. Pena, vergüenza, todo junto. Pero cuando ya sale culpable, pues un día hay que coger el avión y venir y juntar a la familia, y lo entendieron muy bien. Estoy súper agradecido de toda la familia como recibieron, y de repente conocemos, estoy ahí 2 o 3 días y de repente parece que conocemos una persona que precisamente un constructor, la mujer estaba separada, pero un constructor que había estado precisamente en Estados Unidos, y yo le había dejado, quería ir a Canadá, de Connecticut, y yo le presté el coche para que fuera para allá y tal. Un amigo de Ursa, yo estaba allí más años, pero muy amigo de familia y tal y cual. Y la mujer de ese señor me dice así: yo conozco un periodista que se mete mucho en estas cosas. ¿Quieres que hable con él? Y dije, bueno, si quieres le puedes decir que venga, pero que venga sin cámara. Esto no vamos a traer hasta que decidamos qué hay que hacer o cómo hay que hacer. Bueno, ese tal Oscar viene a casa, me pareció la pinta que trae, no será muy esto, pero bueno. ¿La voz qué tal? ¿La voz qué tal? ¿La voz te gustó? Sí, ¿Te dio confianza? así medio calladito, hablando, y entró bastante a fondo de saber cosas del mundo, de guerras y de cosas. Había estado en todas las partes y tal. Al final le dije, no has traído la cámara. Si no has traído la cámara, no es buen periodista, le digo. Pero bueno, no vamos a sacar nada. Me dice, mañana igual vengo. Bueno, está bien, igual vengo con una persona. Ok, está bien. Viene al día siguiente, ¿sabes qué me dicen? Esto es un lunes con él, me dicen, mañana venimos, vienen martes, el miércoles salen para Estados Unidos. Yo salí el jueves. ¿Pero cómo? Habían conectado con el televista, José era el de la cámara, habían hablado en Madrid con alguien, y como que el sobrino de Urtañ, y nadie sabe nada, mañana vais para allá. Porque fue por Urtañ. Agarraron para allá, hicieron todas las investigaciones, pronto os llamaremos, y así nos llamaron, hicimos un show de televisión increíble en San Sebastián, y eso fue el camino de empezar. Entonces mi sobrina Pilar y mi marido ahí me vinieron al hotel, ¿en qué pueden ayudar? Y dijimos, bueno, tenemos que empezar a organizar y a juntar dinero de alguna manera y a ver cómo se puede. Entonces ellos, pues para llevar cuestión de bancos y estas cosas. Y, para pagar a algún abogado sí, que sí, para quiera empezar hacerse cargo apelación, del para ver caso. qué podemos hacer. Y en ese show estaba el padre de José Joaquín. José Joaquín iba a tener juicio al de un mes, una cosa así. Entonces le conocí ahí al padre, y él me dijo, nosotros ganamos la apelación con Peter Ryan, pero es un poco caro y tal y cual. Entonces, bueno, empezó a organizar, tuvimos suerte con los vecinos, con los alcaldes de los pueblos, a ser muy conocidos desde mi padre, desde Urtañ, pues
fue, diríamos, más fácil de entrar en esa sociedad. Y luego la familia muy grande y deporte, y hicieron de todo, festivales y todo lo demás para reunir dinero. Y en el juicio de José Joaquín hablé con Peter Even y me dijo, déjame pensar un par de semanas y voy a mirar un poquitico cómo es el caso y yo te aviso. Y así mismo la tercera semana llamó y dijo, me interesa el caso. He mirado un poquitico y me interesa el caso. Pero eran $350.000. Ahí hicieron en País Vasco las rifas de un pintor, regaló unos cuadros, empezó toda la movida y se juntaron los $350.000. ¿Crees que la justicia es cuestión de dinero? Entonces, por eso digo, pensábamos, la Pluma de Oro no había perdido ningún caso, Peter Even. Ese fue el primero. Y nos dijo, de la única manera que no ganemos esta apelación es si se concentran en lo parecido de la foto. En lo demás lo tengo todo bien. Fue el parecido de la foto. Pero qué desengaño me llevé ese día. Porque yo había contado, al ganar Sepp Pennever, tenía que haber sido los dos a la vez, pero bueno, de todas maneras, le dan a él, pues bueno, mañana pasado llamarán cualquiera. Una de estas me llama a las 11 de la mañana Tania, a las 11:05, a las 11 sale en un boletín. Oh. Triste, triste. ¿Y ahora de dónde empezamos? ¿Y a dónde empezamos? Qué triste el día que recibes aquella noticia y qué alegría el día que recibes pues la última. En esa alegría paso unos 7-8 minutos peor que aquel día todavía. Porque fíjate cómo pasa. Bueno, ya llevábamos 2 años y pico esperando. Había buenas esperanzas, según todos los entendidos, que apelación debemos de ganar. Tenéis un abogado nuevo, sí, ¿no? Sí, hizo muy bien y había una abogada que tenía su marido en preso también. Y decía, no te preocupes que esta vez se va a ganar, porque yo entiendo de esto y cómo fue. Bueno, pero bueno, eso se dice, pero pasa un año y pasa otro año y no sabíamos nada. Pero en una de estas voy en autopista, hacia Forlada precisamente, y me llama Tania. Y yo digo, qué raro, si anoche hablé con ella. Y me doy cuenta, son las 11 igual, porque a las 11 sale el boletín. A las 11 sabe la información que hay con respecto a la decisión que han tomado los tribunales con respecto a algún tema. Digo, a las 11:05 igual es alguna cosa. Y me empieza a gritar de la misma manera que el día que me llamó cuando perdimos la apelación. Y digo, adiós, casi me caí. Empiezo en la autopista a parquear a la esquina, y digo, pero gritando de una manera, digo, adiós, ya lo hemos perdido. O sea, fue un momento terrible. Y paro el coche y digo, pero Tani, que no, we win. Me dice, hemos ganado. No puede ser, sí, hemos ganado. Ok, bueno, hay que llamar, tal. Le llamo al hijo. Al hijo pequeño. A Michael, bueno, pequeño, sí. El pequeño no tiene nada, pero bueno. Sí. Y el otro, porque con Pablo tengo 2 hijos más. Entonces, el otro medio hermano también estaban juntos en la oficina. Le llamo y me dice, no. Me dice el pequeño, me dice, no. Ahora mismo está Michael mirando y hemos perdido. Pero ¿cómo que hemos perdido? No puede ser. Sí, Tania se ha equivocado, hemos perdido. Ahora mismo está mirando Michael, dice, no puede ser. Le llamo a Tania y no me contesta, llamando eso, y paso como 10 minutos y me llama el hijo y me dicen no. Resulta que viene 2 filas en el boletín, está mirando por internet y en una pone perdido y en otra ganado, pero lo que valía era el ganado, pero estaba leyendo primero el perdido, entonces pasé esos 10 minutos. Entonces, nada, me di la vuelta en la primera salida y para casa, y para cuando llegué a casa ya tenía no sé cuántas llamadas, ya estaba informado todo el mundo, pero eso puede ser. Y luego, claro, vino el abogado, vino a casa, vino con su mujer, con su familia, y nos juntamos todos y eso fue un día grande, porque sin eso no teníamos nada. ¿Qué vas a hacer cuando Pablo salga libre? Pues primero, como hemos dicho antes, él quiere ver la tumba de la madre. Yo me imagino que pasó como con José Joaquín. Seguramente el cónsul cogerá, seguramente, porque tiene que haber una seguridad, tiene que haber una fórmula. Y en unos días pues quedará a estar con su mujer también, me imagino. Y pues ya a unos días a Madrid.
¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a celebrar? Yo, ¿Vas yo no a sé. celebrarlo con el acordeón? A mí ya no me importa cómo celebrar. La cosa es que salga. Y ya con eso yo ya estoy servido y cumplido. ¿Hay Y alguna canción que durante estos años te haya ayudado a llevar la situación? ¿Alguna que te hayas encontrado tú sonando en tu cabeza, que te haya servido de alivio, de consuelo? no, en canciones así. Sacaron una canción, ahora en este momento no me acuerdo, pero Pablo en el corredor sacaron una canción. Pero yo he estado, pues, bueno, en los primeros años, no sé cuántas veces soñando me he despertado por la noche, es la misma historia siempre. Pero poco a poco uno va aprendiendo y aceptando y bueno, ahí hemos seguido durante años. Pero fue casi siempre Corredor de la Muerte a casa. Era mucho más triste para mí que ir a verle a él. A verle a él le voy a ver. Pero cuando sales igual no lo puedes ver más. Porque pasan cosas. El Corredor de la Muerte pasan cada año 2 o 3 casos que desaparecen o sean muertos. Entonces, uno no puede saber. Y además, por ejemplo, una vez se enfermó y él le dice a los guardias que le llame a la mujer para que no vaya hasta allí, porque son 7 horas de viaje. Pero nada, no le llaman y va a Tania y le dicen, Pablo no está y está muy grave. Y no le dicen ni una palabra más. Y esto es sábado. No era domingo, ya estaba en los domingos. Me llama a mí llorando. ¿Y qué podemos hacer? Y los abogados no pueden hacer nada. Si es cosa de enfermedad, los abogados no tienen derecho de preguntar ni tienen que contestar ni nada. Solamente el cónsul tiene derecho a exigir o a pedir la explicación. Entonces dije, bueno, tenemos que esperar hasta mañana a la mañana. A primera hora, mañana a la mañana, yo le llamé al cónsul, inmediatamente puso en marcha y ya llevaba una semana, ¿eh? Parece ser que le agarró un catarro y dijeron que tenía tuberculosis y lo que sea, llevaron a ese lugar donde están y no le hicieron nada y estaba ahí abandonado. Y ahí llega el mensaje del cónsul, primero no le contesta, pero insiste, y parece ser que le llaman, Ibar, a ver dónde está, a bañarse y a vestirse que te vas de vuelta. Pero eso es debido a tener una representación, es lo que es importante. Si no tienes esa representación, no podemos comunicar, ni pueda llamar a él, ni podemos llamar nosotros. Pero fíjate cómo es, como le dicen a Tania, no está aquí, está muy grave y se acabó. Qué increíble. Y hace como 3 meses casi le cortan la pierna. Agarró una infección, parece ser que a él le gusta limpiar bastante el piso, el cuartito que tienen y eso, y él cree que ahí agarró, limpiando el piso, estuvo de rodillas y eso, agarró una infección a la rodilla. Y claro, no hay medicamento, no hay nada hasta que te revientas. Y le llevaron al hospital y le dice el médico, menos mal que te han traído hoy, porque si no, y bueno, había que cortar. Ya está a punto de coger cañón. ¿Ha hablado Pablo alguna vez contigo de lo que podría pasar si saliera culpable otra vez y al final acabara su vida con una inyección letal? Bueno, de esa parte no hemos hablado, pero sí me ha dicho últimamente, en algunos medio arrebatos, cuando alargan y alargan, decían, yo estoy listo, prefiero ir a juicio aunque tenga que perder, así me lo ha dicho. Prefiero ir porque esto no se puede esperar, es tanto tiempo, espera. Y digo, aunque tenga que perder, yo quiero ir al juicio. Así me ha dicho. La otra parte no hemos hablado, no queremos tocar ese punto. Yo no quiero ni tocar el punto de perder. Y esperemos que no ocurra. ¿Y has visto esta película, En el nombre del padre? ¿Te suena? No. ¿No? De la historia de 4 acusados que fueron acusados de cometer un atentado terrorista y luego salieron absueltos cuando se repitió el juicio, y es muy importante el papel del padre de uno de los chavales, Sí, porque fue condenado también
y él murió en la cárcel. Luego salieron todos absueltos. Y había pensado que si la habías visto igual No, la no soy, lucha del padre no soy muy peliculero, de pero los cuatro de Guilford. he visto una película que mandó Andrés precisamente de una mujer y nos mandó precisamente a nosotros para que viéramos y para que es el conflicto, lo que los abogados creen y cómo llevar el caso y lo que uno cree. En este caso hemos tenido nuestras pequeñas historias ahí, porque a veces es bueno saber y otras veces no es bueno saber mucho. En el sentido, por ejemplo, Pablo sabe del caso como este es el cuarto juicio que va a tener él. Sabe cómo piensa el fiscal, qué es lo que va a decir y todo. Y a veces no es bueno, porque él les dice a los abogados, y los abogados tienen un sistema ellos, y hay conflicto. Entonces Andrés nos mandó una película en donde una familia, sobre todo una mujer, tenía estos conflictos con los abogados y unas peleas, y al final le dice él, va a pasar lo mismo. Al final los abogados sabían lo que hacían y salió a suelto el caso. Pero bueno, en el camino pues hay tropiezos y no siempre uno ve lo que quiere o cree que no lo ve lo que es, y en fin, también hay leyes y nosotros no somos abogados y uno cree que debe ser así, igual es la otra manera primero. Bueno, vamos a despedirnos ya. Arrancábamos esta entrevista con ese seudónimo Labrador 49. Si mañana los oyentes no le cuentan a alguien, estuve escuchando anoche una entrevista en El Faro, ¿cómo querrías que se refirieran a ti? Pues como luchar para la libertad del hijo, la libertad de Pablo. Un luchador por la libertad de su hijo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias.